Muy buenos días al grupo de WhatsApp de Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México, y le mando un abrazo a nuestro querido amigo Harold Ariaga desde Perú, Lima, que nos hace tres preguntas. La primera del cual es esta: ¿por qué el apóstol Judas cita un libro no canónico que no estaba en el Pentateuco, ya que en Génesis capítulo 4, el versículo 21 al 24, no se habla de este hecho? Es una pregunta, pero buenísima. El hermano estuvo estudiando para lanzar preguntas buenísimas, que nos van a abrir la mente, el entendimiento un poquito más allá. Creo que nos pueden clarificar. Primeramente, recuerden que no estamos hablando del apóstol Judas, sino que es Judas, el medio hermano del Señor, que vino a convertirse después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que Él se aparece y entonces es solamente una nota aclaratoria, pero pues vamos a las menciones de citas extra bíblicas. ¿Por qué utiliza esos textos extra bíblicos que tenemos que saber? Lo voy a resumir rápidamente y después voy a dar una explicación detallada. Primero porque él usa todo lo extra bíblico que menciona en su libro respecto a Enoc, porque era un hombre culto, y como hombre culto conocía no solamente el contenido bíblico canónico, sino también todo lo extra bíblico. Además, hay mucho en la revelación natural, que no es revelación inspirada, sino revelación natural, que podemos aprender por intuición, razonamiento, que se le conoce generalmente como sentido común. El sentido común también es algo que Dios nos tiene dejado y que lo podemos encontrar en el descubrimiento de las cosas verdaderas que se encuentra y que se llega a la conclusión a través del razonamiento y la filosofía. En tercero, porque no se puede desechar la ciencia o la historia. Cuando hablo de ciencia e historia, no estoy hablando de las teorías de la ciencia o de las hipótesis de la historia, sino estamos hablando de aquello que es verdadero y que es comprobable. En cuarto lugar, porque los escritos que los de la Gnosis usaban como fuente de autoridad, dentro de ellos estaban algunos escritos del periodo intertestamentario, como los que hemos mencionado, y que tenía que conocerlos Judas y con esos mismos escritos refutarlo. Recuerden que Judas fue guiado por el Espíritu Santo para tomar lo verdadero que había dentro de esas tradiciones, dentro de esos escritos, y lo usa para oponerse a estos antinominianos que eran aferrados a esos dichos y que lo veían como fuente de autoridad, y usa lo verdadero y razonable de esas doctrinas para desenmascarar sus propias creencias y conductas. Así que lo que decimos es: con su propia espada los aniquila y de esta manera los deja desarmados. O sea, Judas lo que hace es que no es que cite textualmente esos libros, aunque esté de acuerdo con algunas partes del contenido de esos materiales, pero puede concordar con alguna de las ideas. Eso no significa que está probando todo el libro, ni todas las doctrinas, ni todas las prácticas al hacerlo. Los datos que pueden aportar, incluso el libro de apócrifo de Enoch, puede servir como fuentes de ilustración de narraciones, algunas de las cosas que son verdades y pueden ser tomadas de ellos, rescatados, y entonces se puede rescatar lo verdadero al respecto. Aquí estamos hablando de una cita que fue guiado Judas por el Espíritu Santo para pronunciar de alguna manera como estos contenidos, algunos de ellos que tenían una ascendencia vía oral, pero que ahora estaban plasmados en un libro que lo habían aumentado. Recuerden de lo que hablábamos de la mezcla de Babilonia vía el judaísmo. Bueno, ahora él toma aquellas partes que el Espíritu Santo le guía a tomar y con esas partes lo usa para denunciar esos mismos falsos maestros y herejes que usaban esos libros equivocados para proclamar la doctrina. Ahora, esto no es raro, porque no es raro el uso de material extrabíblico. Por ejemplo, Pablo en Hechos 17 se vale de la misma literatura griega para explicarle la verdad de Dios a los
atenienses en Hechos 17, 28 al 29, usa dos poetas de la mitología homérica, que son, en primer lugar, Minos o Epímenes de Creta, en el que dice, en él vivimos, habla de origen, nos movemos, propósito, y somos naturaleza. Una cita de origen panteísta que me llama la atención, pero que usa el apóstol Pablo para hablar de la inmanencia de Dios, de la cercanía activa del Dios vivo y verdadero. Pero también cita a Aratus de Cilicia, cuando dice, linaje suyo somos. Este poema, que interesante porque alude a Zeus o Júpiter, y con esta frase Pablo no pretende enseñar que todos son hijos de Dios, sino su creación, es decir, deben su origen a él. Tampoco está reconociendo la deidad de Zeus o de Júpiter. Aquí se aplica el dicho, cuando el sabio apunta el sol, el necio mira el dedo. No podemos caer en la ridiculez de que al mencionarlo ya está agarrando tono. El contenido verdadero de estas palabras, basadas en la mitología de los dioses de Homero, es rescatado por el apóstol, pesado por las perennes enseñanzas del Antiguo Testamento, y rescata lo que es cierto dentro de ese contenido. Con ello no aprueba la totalidad de la religión homérica, pero rescata los aciertos que tienen ellos dentro de sus escritos y lo verdadero de las declaraciones de sus propios pensadores, sus filósofos, sus religiosos, mirándolo como puntos en común con la revelación especial de Dios y como una luz débil de la iluminación general de la mente humana. Esto es un mensaje adecuado y pertinente para gente que no tenía un trasfondo cultural judío ni un conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, que semejanza a los de Listra, ¿verdad? Pero ahora, en el caso de Judas, toma aquello que estos hombres que sí conocen de las tradiciones que venían vía oral y ahora se los aplica también el contenido verdadero. Pero, escuchen esto, la autoridad al final que venía a pesar todo el contenido de esas tradiciones era la autoridad bíblica y no había autoridad en lo extrabíblico. Así que lo extrabíblico es usado como fuente de ilustración solamente, como una herramienta anexa, pero nunca es aprobada. Así como hoy usamos, ¿verdad? Como cuando atacamos a los mismos falsos, cuando atacamos a los apóstatas, podemos usar incluso de aquellos de donde vienen las fuentes, por ejemplo, de la doctrina de la palabra de fe, de donde lo toman, de libros místicos, y tomamos de esas fuentes, de esos brujos que hablan acerca de la confesión positiva y todo eso, y lo citamos porque de allí, vía de esos libros, han sacado las doctrinas místicas. Entonces, no es que se estén introduciendo esos mensajes, sino que los usamos para confrontarlos y ponerle evidencia de dónde vienen sus falsas doctrinas. Muy buenos días, les habla el pastor Salomón de la Cruz, el hermano y amigo Harold Ariaga desde Perú, Lima, nos hace una segunda pregunta que es muy interesante, creo que nos va a llevar un buen de plática y no vamos a agotarla, pero sí podemos dejar algunos tips, ¿verdad? Dice así su pregunta: entendiendo que la palabra apostelos en griego es emisario y que no hay sucesión apostólica hereditaria, cuando el emperador Focas declara a Bonifacio III, patriarca universal, patriarca ecuménico en 606, se está patrocinando una sucesión apostólica en el cual un hombre sería la cabeza de todas las iglesias. Podemos decir que sí se le da seguimiento a esa idea, pero más adelante voy a dar una historia de esto para que nosotros captemos de cómo fue llevando hacia ese punto de ebullición, por así decir. Viene dentro de esa misma pregunta contenido cómo ese concepto de apóstol, de apóstoles, oiga bien, apóstol de apóstoles, es adoptado por los predicadores de la prosperidad, quienes a simple vista, se ve que son infiltrados de Roma. Bueno, esto viene, el tema del apostolado, apóstoles, es el mismo tema por el cual viene a establecerse el romanismo, que es poder y control. Y en algunos casos, algunos conscientes, otros inconscientemente, pero el tema que se pone en mesa es poder y control. Desde luego que tiene que ver con la apostasía
de la gran ramera vía babilónica, ¿verdad? Entonces es interesante que aquí ahorita en este momento no voy a contar esta historia de la gran ramera, que no es el tema que nos ocupa, del capítulo 17 de Apocalipsis, pero sí vemos claramente la cadena de cómo la gran ramera vía los emperadores paganos, van introduciendo el concepto de poder y control sobre la cuestión del gobierno eclesiástico de Roma, y ahí surge el poder papal como los seguidores o apostólico. Y en tercer lugar, de cómo ese mismo poder es tomado del restauracionismo apostólico actual, siguiendo la misma línea y los mismos objetivos, poder y control. Es decir, vía infiltración de conceptos, porque eso es lo que se toma, el mismo concepto de poder y control vino de los emperadores hacia los papas, y de los papas ahora también hacia el restauracionismo, que por cierto no son los únicos, el restauracionismo apostólico, quienes llevan el tema de la restauración apostólica. También algunas sectas todavía consideran la restauración apostólica, inclusive la iglesia anglicana, como también el mormonismo y otras sectas todavía ellos consideran la sucesión apostólica, la continuidad de los apóstoles. Bueno, vamos a ver primeramente cómo de los emperadores pasa al poder papal esta sucesión, comenzando con Constantino, quien puso fin, recuerden, con su declaración en 313, a la persecución, que fue tolerante ya con los paganos por motivos políticos, pero busca la conversión gradual de sus súbditos cristianos al cristianismo por medio de la evangelización y no ya por una compulsión. Incluso retuvo algunos títulos paganos del emperador como Pontifex Maximus, o sea, él continuó con esa cadena pagana de Roma, de Babilonia, y acepta el título de sumo pontífice, el cual retuvieron todos los papas. Recuerden que ese término viene del paganismo vía lo que es Babilonia, Persia, etcétera, ¿ver? Hasta llegar aquí, en este caso, ellos retienen el sumo pontífice como título. Retuvieron eso los papas y el sostenimiento de las vírgenes vestales de Roma, que también se le dio continuidad. Constantino comprendió que Roma, sin embargo, estaba íntimamente asociada con la adoración pagana y era vulnerable al ataque de los enemigos, estaba ligada a una historia de rebeliones, por lo que requería una capital nueva para una nueva religión que estaba surgiendo. Entonces, Diocleciano antes había empezado la división en 305 y Constantino abonó a ello, nombrando emperadores asociados, y fundó una nueva capital en 330, en Turquía, haciéndola leal a Roma. Pero en la lucha de poderes se independizó de Constantinopla y volvió enemigo acérrimo de Roma, y así se finca la iglesia ortodoxa y griega, y en Roma la iglesia católica. Finalmente, en 375, Teodosio completó la división del imperio en oriental, dominado del idioma griego, y occidental, dominando el idioma latino, separados por el mar Adriático. Ahí tenemos dos líneas del catolicismo, perdón, uno romano y otro ya de Oriente. Constantinopla reclama su derecho de ser capital del mundo, porque ahí está el emperador. Roma también afirma ser capital de la iglesia. Este es el origen del romanismo aquí. Aunque aquí no había manifestado su supremacía sobre el poder imperial, como se refleja en el medievo, ya cuando ellos ya tienen toda la autoridad papal. A causa de que llevaron a Roma a convertirse en la iglesia y a su obispo como soberano de las iglesias, fueron debido a varios hechos. ¿Cuáles hechos? Uno, había un estado gobernado por una autocracia con poder absoluto, y surgió la tendencia de una iglesia gobernada de la misma forma, con un poder absoluto. Segundo, los obispos que presidían sobre las ciudades gobernadas, sobre las iglesias, pero requerían de alguien que gobierne a los obispos, porque recuerden que habían hasta ese tiempo 5 obispos metropolitanos, es decir, en lugares fuertes, centrales, que luego fueron llamados patriarcas. Los principales eran en Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría, en Constantinopla y en Roma. Entre ellos habían fuertes disputas por supremacía, pero al final solo disputarían Constantinopla y Roma, que eran más fuertes. Pero pronto el obispo de Roma se autodenominó papa,
después se hizo llamar después se hizo llamar padre y luego se puso el título de papa, pretendiendo así suprema autoridad. Roma reclamó autoridad apostólica, y aquí comienza, apostólica, mencionando a Pedro y a Pablo entre sus fundadores, y al final sugirieron ellos que Pedro fue el primer obispo de Roma y su sucesor de obispos romanos debían de continuar su autoridad apostólica. Y en 354 el segundo obispo de Roma, todavía no llamado papa, Furio Dionisio Pilocalus, en 366 al 384, él inventó el documento titulado Catálogo Liberiano, así llamado por el Papa, cuyo nombre termina en la lista de Pedro a Liberio, por eso le llamó Catálogo Liberiano, para defender su poderío como obispo sobre todos los obispos. El traslado de la capital a Constantinopla aumentó el poder e influencia del obispo papa romano, sin que nadie le hiciera sombra, porque ya no estaba el emperador ahí. Y debido a su rápido crecimiento e influencia, el propio Constantino cambió sus túnicas de emperador a César y se puso las de un sacerdote religioso, constituyendo el primer líder religioso cristiano. Ese motivo, los verdaderos cristianos se alejaron de Roma y vivieron en la clandestinidad cerca de 1000 años siguientes, que fue todo lo que se llama el medievo. Cuando Constantino, bajo el poder de Roma, hizo del obispo romano el líder máximo, sumo pontífice, haciéndose un segundo papa, título que fue sugerido por Gregorio I. Y aunque se debería de esperar a Gregorio VII para un uso exclusivo del obispo de Roma, allí fue donde surgió. Así que como se comenzó a unir el paganismo con la cristiandad, pero vía reclamación del poder del apostolado. Y es importante, no tenemos todo el tiempo para hablar de cómo fue trasladado ese poder reclamo, ese poder apostólico, pero sí a través de ciertos fraudes que se le conocieron como fraudes píos, como las decretales falsas de Isidoro, que ellos reclamaban la supremacía absoluta y de que los apóstoles les habían dejado a ellos esa designación. Ese mismo método del poder apostólico es lo que están siguiendo ahora los falsos apóstoles modernos. Para el grupo Instrucción Teológica, les saluda el pastor Salomón de la Cruz para contestar a la tercera pregunta del día de hoy de nuestro hermano Harold desde Perú, Lima. Y la pregunta es esta: ¿es correcta orarle al Espíritu Santo en lugar de orar directamente al Señor? Si es así, ¿en qué versículos bíblicos encontramos el sustento? Gracia y paz. Es interesante que es uno de los comentarios que se hizo, orar en el Espíritu. Lo vamos a desglosar un momento más. Y sí es una pregunta fundamental. Creo que no es el único hermano que se ha hecho estas preguntas. Todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado. Queremos tener fundamento bíblico al respecto de nuestra oración, porque en la Biblia es claro a quién no debemos orar. Según Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es muy claro que no podemos orar a ninguna imagen, ni falsos dioses, ni nada. En el Salmo 5:5 se dice que a ti, oh Jehová, dirigiré mi oración se dirige a ti. O sea, Salmo 5:5 nos expresa claramente que la oración se dirige al Señor, se dirige a Dios exactamente. Y si lo vemos de esta manera rápida, podemos contestar 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu también. Y también se dice en Hebreos 9:14, el Espíritu eterno, o sea, también está hablando de la eternidad del Espíritu, su naturaleza, que también es eterno. Y entonces no es algo incorrecto orarle al Espíritu. De hecho, se puede hacer en el sentido de que Él es Dios. Y eso es interesante porque es la misma naturaleza de Dios. En Mateo 21:22 se nos habla de que todo lo que pidieres en oración creyendo. Desde luego que en esa frase no se especifica a quién dirigir la oración. Sin embargo, en Juan 14:13 y Juan 16:23, Juan 15:23, incluso Efesios 5:20, dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. O sea, siempre los pedidos se hacen al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Esteban incluso, sin embargo, oró a Jesús
en Hechos 7:59 para que reciba su espíritu. Es interesante que él le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, es una oración también. Entonces, no es algo incorrecto tampoco orarle al Espíritu Santo en el sentido de que, pues también, segunda de Corintios 13:14, lo muestra a la par con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, dice la comunión del Espíritu Santo, es decir, que está presente como Dios que es, puedes orarle libremente. Y podemos adicionar esto, que el Espíritu Santo adicionalmente nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo o qué pedir, como lo dice Romanos 8:26 y el pasaje que comentamos de Judas 1:20. Tal vez la mejor manera de entender el papel del Dios triuno en la oración es que oramos al Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. O sea, está presente el Espíritu Santo en la oración. Eso es importante que nosotros sepamos que debido a la naturaleza divina que es Dios, también es digno de gloria, digno de adoración, digno de oración también. Pero la mejor manera de entenderlo, vuelvo a reiterar, es en la oración es dirigida al Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Aquí quiero dejar una nota clara, la diferencia cuando Judas dice orar en el Espíritu. No está diciendo exactamente lo que acá dice, que dirijamos la oración al Espíritu, sino en el Espíritu. Lo que aquí hay una distinción de 1 Corintios 12:13, donde dice que fuimos bautizados todos por el Espíritu Santo, como agente bautizador en la salvación en un cuerpo. Fíjense, el bautismo por el Espíritu Santo es cuando somos insertados en el cuerpo. Pero Juan 1:33 presenta a Jesucristo como el que bautiza con el Espíritu Santo, es decir, en el Espíritu Santo. Cristo se presenta aquí en otro bautizo como agente bautizador y el Espíritu Santo como el elemento bautizador. Entonces encontramos una diferencia. 1 Corintios 12:13, el Espíritu Santo es el que nos bautiza en el cuerpo en el momento de la salvación. Pero en Juan 1:33, que Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, que es una segunda experiencia después de la salvación. Entonces es importante hacer esta distinción cuando dice orad en el Espíritu. Es importante que aquí el término en está diciendo dentro del concepto del bautismo en el Espíritu, o sea, como una continuidad de la experiencia en la vida cristiana, es una relación con Dios. Por eso decimos que oramos en el Espíritu Santo. Es importante esto porque es por medio del poder del Espíritu Santo que presenta Judas que se debe de orar. Que Dios los bendiga y un abrazo, hermanos. Aquí desde Cozumel, Quintana Roo, México, el pastor Salomón para responder a una pregunta que el hermano Harold nos hace desde Lima, Perú, y es de esta manera. Cuando Judas dice, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos, ¿significa que esos burladores pertenecen a una época específica o simplemente han habido burladores en todas las épocas, como el caso del filósofo Porfirio? Bueno, esa expresión está en el versículo 18. Sin embargo, el versículo 17, acuérdense que Judas lo que está afirmando es que fue una expresión que debemos recordar que estuvo en boca de los santos apóstoles de Cristo, quienes fueron los que afirmaron que en el postrer tiempo o los postreros días habrá burladores. Para eso tenemos que recurrir entonces a las palabras de esos apóstoles. Encontramos por lo menos 3 apóstoles. Acuérdense que Pedro, por ejemplo, dice que hubo falsos profetas para el pueblo de Israel, porque hay postreros días para Israel. Habrá también en los postreros tiempos para la iglesia falsos maestros. No se olviden de esas dos vertientes, porque para el pueblo de Israel hay falsos profetas y para la iglesia falsos maestros en el aspecto de los últimos tiempos para cada programa, porque no solamente son últimos tiempos para la iglesia, también hay últimos tiempos para Israel. Y de nuevo, cuando la iglesia sea quitada,
para Israel, volverán los postreros días para Israel, en el que los falsos profetas van a surgir en ese periodo de tiempo. Entonces, los últimos días, en realidad, comenzaron con la llegada del Mesías. Así lo profetizó Joel 2:28, en los postreros días. Y Hebreos 1:1 habla de esos últimos días, con la llegada del Mesías. Pero se inauguraron oficialmente con el descenso del Espíritu Santo, según Hechos 2:27. Estaban ya viviendo en los últimos días. Pero el apóstol Pablo, que es el primero que habla de los postreros días, él dice, vendrán tiempos peligrosos en 2 Timoteo 3:1. Ese es uno de los primeros que habla de los postreros días. Y lo hace en forma futura, es decir, para referirse al final de esos últimos días. También en 1 Juan 2:18 y 1 Juan 2:28 se usa un término muy interesante que dice, es ya la última hora o la hora postrera, es el último tiempo. Es interesante porque esta frase lo que se está haciendo denotar es un momento de crisis que señala al carácter de la hora, de esa hora última, es decir, como que en el tiempo final se habla de una hora postrera. Ya está hablando entonces del final de los últimos días. Es interesante que aunque los últimos días comenzaron con Jesucristo y estamos en los últimos días, hay una última hora. Es decir, hay un clímax en donde todo se va enfocando hacia allá, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero mayormente me parece que está refiriéndose no a Pablo, no a Juan, sino a Pedro, que en su segunda carta, por cierto, del capítulo 2, es un paralelismo con Judas, el capítulo 2 de segunda de Pedro, pero en el capítulo 3, versículos 2 al 4, nos expresa de una manera tan directa que nos habla que en los postreros días vendrán burladores, y vuelve a retomar ese tema del paralelismo, burladores, que andarán según sus concupiscencias y que serán burladores específicamente de la parusia, es decir, que dirán dónde está la promesa de su parusia. Recuerden que el término parusia es un término general para la venida de Cristo que incluye los dos eventos, que son tanto el arrebatamiento o lo que es el jarpazo, como la epifanía. Ambos son parusía. Se está hablando de la última hora o de la hora postrera conectada con la aparición de muchos anticristos que prepararían ya el camino para el anticristo final. Por tanto, se trata aquí de la última hora de los últimos tiempos. Y aunque siempre ha habido burladores, porque, por ejemplo, aquí se ha citado a este personaje que es este filósofo Porfirio, que por cierto, sí es un burlador, Batanea de Siria o de Tiro. Este personaje, que fue un filósofo neoplatónico griego, que de alguna manera en su obra Adversus Cristianos, o sea que consta de 15 libros atacando la doctrina cristiana y se centra a atacar la divinidad de Cristo, pero no en específico la parusía. Aquí se está hablando del ataque a la venida de Cristo, entonces se está hablando del final de los últimos días. Entonces creo que este es el tiempo profético al que está aludiendo, a la última hora, al final de los últimos días en específico. Muy buenas tardes, siervos del Dios Altísimo. Es un placer estar en este grupo de instrucción teológica. Me alimento aprendiendo mucho de estos grandísimos siervos del Señor que aportan una enseñanza en verdad muy buena, muy amplia, que nos ayuda sobre todo a nosotros a entender mejor las Escrituras y a comprender muchas cosas, como por ejemplo comentaba el hermano Mario, lo que sucede con las personas que escuchan los testimonios de las personas que supuestamente bajan al infierno y ven a los demonios atormentando a las almas. Pero me es claro que solamente debemos nosotros creer lo que bíblicamente se nos enseña por ella. Y me agrada escuchar mucho lo que el pastor Castañeda ha comentado y ha expuesto perfectamente. Amén. Es verdad. Y yo quiero aportar algo
una parte también referente a lo que es el infierno y el abismo, leyendo el Apocalipsis capítulo 20 de los versos 1 al 3, donde Juan dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice que le arrojó al abismo. Podemos comparar también este versículo con el verso de Judas 6, de los ángeles que fueron también enviados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo entiendo que en el reinado milenial es cuando Satanás va a ser arrojado al abismo. Pero, ¿qué es el abismo? Bueno, el abismo es el lugar de los espíritus muertos, almas no salvas que han dejado el cuerpo, o una fuerte habitación de los demonios, donde ellos y los espíritus bajos de los hombres muertos, con otros espíritus inmundos del orden bajo, están detenidos como presos melancólicos hasta el día del juicio final. Entonces, yo creo que una cosa es el infierno y otra es el lago de fuego, en donde alguien me podría aclarar si en el lago de fuego estarán allí los demonios siendo torturados y todas las almas también, pero ¿quién estará torturando a los demonios? Los demonios no pueden torturar a las almas, porque entonces ellos no estarían siendo torturados. Pero ¿cómo serán torturados los demonios? Buena tarde, mis hermanos y hermanas, en donde se encuentren. Habla Víctor Arriaza de la ciudad de Guatemala. Yo tengo 3 preguntas. Una es, hablando de demonología. La Biblia menciona que cuando el rey Saúl desobedeció, unas versiones dicen que Yahweh, o sea, el Padre Celestial, envió un espíritu para que lo atormentara. Él lo envió, dicen unas versiones. Otra dice que fue el maligno quien designó un espíritu para atormentarlo. Me gustaría saber sobre eso. Y luego que este espíritu se iba con la música. Algunos lo relacionan que al poner música cristiana, pues los demonios se van. Esa es la primera pregunta. La segunda es en relación con los grados jerárquicos de los demonios. Se habla de que unos están aprisionados en celdas, en la roca, en el centro de la tierra. Ahí es donde está el infierno. ¿Por qué estos eran más peligrosos o de los grados más altos? Y otros quedaron libres. Otros andan libres atormentando a la gente. Según la estructura, entonces, sería que encarcelaron a los de más alto grado por ser más responsables, o a los más peligrosos, que incluso hay unos que van a ser sueltos. ¿Por qué serían sueltos estos? Para que ocasionen más daño, por ser seres sumamente peligrosos, ¿verdad? Esto también incluye si hay demonios de alta jerarquía asignados por sectores. Un predicador decía de que donde hay imágenes de santos patrones que adora alguna comunidad religiosa,
ahí es un principado demoníaco que gobierna esa área. ¿Eso es cierto o no? Y la tercera pregunta relacionada con las doctrinas heréticas. Ha aparecido un grupo que se denomina los unitarios. Ellos dicen que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tiene validez, que solo debe ser en el nombre de Jesús. Ellos así lo hacen, y quien se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que volver a bautizarse en el nombre de Jesús, porque ellos dicen que el Padre se convirtió en el Hijo y que después de la resurrección el Hijo se convirtió en el Espíritu, que es el que mora actualmente en cada uno de los creyentes, ¿verdad? Bendiciones, mis hermanos. Gracias, siervo Castañeda. Excelente, muy bien, muy claro esa respuesta, esa definición. Y bueno, le agradezco de todo corazón, en verdad. Y adelante, siervo. Llénese más esa sabiduría y unción de Dios. Muchas gracias. Y muchas gracias, José Castañeda, por compartir ese amplio conocimiento y discernimiento espiritual que tiene sobre la palabra de Dios. Bendiciones, mi hermano, que el Señor les siga dando sabiduría, acrecentando su sabiduría para seguir guiando al pueblo de Dios. Bendiciones a todos. Muy buenas tardes, el pastor Samuel Ríos Navarrete del país de México, para reforzar un poquito o contribuir un poquito con la excelente respuesta que el profesor Castañeda diera al hermano de Guatemala referente a la posesión o al demonio que atormentaba a Saúl. Leemos literalmente y que Dios enviaba un espíritu para atormentar a Saúl. Pero decía muy puntualmente el pastor Castañeda que se debe entender como la permisibilidad de Dios, es decir, Dios permitía. Y claramente se enfatiza sobre Saúl, que era el ungido. Ya está explicado, solo lo que quiero hacer notar es esto. Hoy en día está la doctrina o la enseñanza de la posesión demoníaca en los creyentes. Y de ninguna manera ese versículo o esa historia es el génesis o el embrión de esta doctrina que hoy en día está golpeando la fe cristiana. Porque Saúl era ungido, Saúl era hijo de Dios, y todavía así un espíritu lo atormentaba. Tendríamos que ver algunas cuestiones. Saúl andaba ya mal delante de Dios, pero bueno, eso no es base suficiente. Entonces tenemos que entender o hacer un paralelismo con el caso del faraón, que la Biblia dice, y Jehová endureció el corazón de faraón. Tal parece que Dios quitó la sensibilidad para que faraón muriese. Si es así, entonces Dios puede repetir el patrón en la historia que vivimos. Pero tampoco se debe entender. El faraón mismo endureció su corazón en base a la naturaleza de su propio corazón. No fue Dios. Viene a mi mente una nota del escritor Pavlov en su libro Pentateuco, hace muchos años cuando cursaba el Instituto Bíblico, y pone este ejemplo referente al endurecimiento del corazón de Faraón. Si usted saca al sol un pedazo de lodo, barro, y una barra de mantequilla, la una se endurece y la otra se deshace. No consiste en que el sol haya pegado más fuerte en una y menos en la otra, sino que es la naturaleza, las propiedades que componían cada elemento. Entonces Faraón se endurece su corazón. Dios, volviendo al caso de Saúl, lo que hace es permitir que un espíritu malo pueda atormentar a David.
Por otra parte, como no se repite la lectura, es una pax legomena. Una pax legomena es cuando se menciona solamente una vez en todas las escrituras y se tiene que aplicar, más no asegurar, pero al no haber otra aplicación, la más cerca. La más cerca sería, en el caso de Saúl, que Dios, en su voluntad permisible, dejó que Saúl cayera en manos de un demonio. Dios les bendiga. Quise aportar esta notita a la excelente ponencia de nuestro amado y respetado profesor José Castañeda. Dios les bendiga. Hermano Harold, interesantes sus planteamientos. El profesor José Castañeda de Tijuana, México. Es muy interesante la pregunta sobre el infierno. La verdad es que la mayoría de la gente tiene una idea de lo que es el tormento eterno basado en la descripción poética de Dante Alighieri en la Divina Comedia, o lo que conocemos como el infierno de Dante, donde él describe un infierno controlado por el diablo y sus demonios. Imagen que corresponde más al concepto griego, de la mitología griega y no de las escrituras. En las escrituras no hay demonios castigando a los malos en el infierno, puesto que el Hades, Seol o Infernus, dependiendo del idioma en que se lea, está controlado directamente por Dios. Es donde están los espíritus esperando el día de la resurrección para el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Entonces, para comenzar, tendríamos que desmitologizar el concepto del infierno. Eso es muy importante, quitarnos de la mente lo que se nos ha enseñado a través de los medios de comunicación, los escritos, todo eso basado en mitos y fábulas, y regresar al concepto original de lo que es el infierno, diferente al lago de fuego. El infierno es el lugar temporal de juicio narrado en las escrituras, donde las almas esperan recuperar su encarnación para el juicio final. Unos para vida eterna, dice la Biblia, en la resurrección de los justos, y otros para confusión perpetua, según dice Daniel, y comparecerán ante el juicio del gran trono blanco, y entonces serán juzgados, y el Hades será lanzado, y la muerte al lago de fuego. Entonces, el infierno es temporal, el lago de fuego es eterno. El infierno es temporal en cuanto a su uso exclusivo. Finalmente es eterno porque también es lanzado al lago de fuego, o se refiere precisamente al destino de los malos. Ahora, en cuanto a los diversos grados de castigo, la Escritura usa diferentes conceptos como oscuridad de las tinieblas, prisiones de oscuridad. El mismo autor de la carta citada habla de arrebatarlos del fuego. O en otra escritura donde dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Todo eso habla pues de pareciera diferentes tipos de castigo. Y cuando Jesús afirma que más tolerable será el castigo para esta o aquella ciudad o persona que para estos o aquellos otros, en el caso de Sodoma y Gomorra, entonces, si no está hablando figurativamente, entonces habría diferentes niveles de castigos. Pudiera tener cierto sentido. Creo que la perdición o la condenación eterna tiene dos conceptos, cuando menos claros. Uno, universal. La condenación es para todo aquel que muere sin esperanza de redención. O sea, los irredentos, todos tendrán el mismo tipo de destino, que es la condenación eterna. Ahora, en relación a la maldad tiene diferentes grados. No es lo mismo el que muere sin Cristo por rebelión, ausencia de vocación, de arrepentimiento, al asesino múltiple, y etcétera, etcétera. Entonces, probablemente la condenación es estar lejos de Dios por la eternidad, y haya diferentes niveles de intensidad de esa condenación. Tendría cierto sentido de justicia que así suceda. Todos están destituidos de la gloria de Dios, pero todos sufrirán de diferente manera la vivencia de esa experiencia. De cualquier manera sería terrible, como quiera. Pero eso pareciera indicar los textos si los interpretamos literalmente, o sea, literalmente el concepto de grados de castigo. Para mí tiene sentido,
tiene sentido. Pero no significa que unos están bien cómodos y otros están muy incómodos, sino todos están mal, pero unos están más mal que otros. La pregunta es válida y oportuna en relación a cómo debemos combatir. Creo que en las guerras siempre hay dos tipos de pelea: la pelea ofensiva y la pelea defensiva. Creo que en relación a la pureza de la fe, debe de ser defensiva y no ofensiva. No podemos convencer a nadie que crea lo que no le interesa creer, ni ganamos nada con tener una victoria en una disputa con otra persona por habilidades para responder mejor que el otro. Yo lo hice en el pasado con los testigos de Jehová y los vencí. Y no saqué absolutamente nada de eso y me rehusé a seguirlo haciendo. Aunque ellos querían nuevas batallas, yo ya me rehusé a hacerlo porque los había puesto en evidencia y mi congregación quedó satisfecha, o el grupo de personas que se reunieron para analizar el tema, porque ellos habían desafiado mi posición teológica con ellos. Y una vez que les demostré que era falso, no tuve ningún interés en volver a combatir el tema o mantener disputas interminables. Pero sí creo que cuando es invadida la naturaleza de nuestra fe, cuando es invadido el concepto correcto de la interpretación escritural, cuando es denostado, denigrado Jesucristo, tenemos todo el derecho de presentar nuestros argumentos que denuncian el engaño y establecen el concepto de la verdad. Pero como lo dice la Escritura en Primera de Pedro 3:15, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena manera de vivir en Cristo. O como dicen otras versiones, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón o una explicación de la esperanza que hay en ustedes. Entonces creo que debe de ser defensiva más que ofensiva, en un sentido de establecer los parámetros correctos de la fe y exhibirlos, mostrarlos con un espíritu de bondad y de convicción, más que de ofensa o de burla o sarcasmo. A veces yo uso el sarcasmo o uso la ironía de una forma sutil en mis argumentos, pero para enfatizar el concepto, no para agredir a los demás. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con esto, pero la defensa no solo es un derecho, es una obligación. Tu pregunta es interesante, pero es importante entender que la naturaleza de los ángeles caídos y la de los espíritus humanos en cuanto a destino son muy diferentes. Los demonios no son instrumentos de tortura para torturar a los cristianos. Los demonios habitan, según Escritura, en dos lugares. Uno, en los aires. Y dos, los que están encerrados bajo llave en el abismo. En ninguna parte instruyen las Escrituras que los demonios sean los sicarios del Señor y se dediquen a atormentar a la gente en el infierno. Esa es una concepción totalmente equivocada. Es parte de esa fantasía. Los demonios están en prisiones también, están en el abismo, están ellos guardados allí, dice la Escritura, y parte de ellos saldrán para atormentar a los hombres por 42 meses en el tiempo de la gran tribulación. Ellos no están al servicio de Dios para atormentar a otros en el infierno. El Hades, Seol o infierno en hebreo, en griego, hebreo o latín, Hades en griego, Seol en hebreo, Infernus en latín o infierno, se refiere en el lugar donde están las almas esperando, de los injustos esperando. Están en un estado ya de tormento,
pero no dice el escritor en ninguna parte que sean los demonios los autores de ese tormento. Ese lugar, el lugar de tormento llamado el infierno, será lanzado al lago de fuego. O sea, es un lugar temporal de espera, de castigo, un lugar de tormento. Si lo vemos en términos humanos, cuando una persona comete un delito, entra a una cárcel preventiva hasta que se le dicta sentencia. Pero ya está en la cárcel, ya está pagando por un delito. Pero es temporal hasta que es sacado de allí, juzgado y ya dictada la sentencia, ir al lugar donde debe de permanecer. El juicio de los humanos no será hasta el juicio del gran trono blanco. Ahorita no hay más que el juicio de nuestros pecados juzgados en la cruz del Calvario. Pero los otros muertos no serán juzgados hasta que se cumplan 1000 años y aparezcan ante el juicio del gran trono blanco. Por lo tanto, están en un lugar de espera llamado el infierno o el Seol. Ahí están. Lucas capítulo 16 está la historia del rico llamado Dives o Divas por la tradición y Lázaro. Entonces no nos confundamos, los espíritus no están atormentando a las personas en el infierno, ellos no administran el infierno en ninguna manera. Un error muy común es el creer que nosotros tenemos la autoridad de enviar demonios al abismo, dado que algunos demonios le pidieron a Cristo que no los enviara al abismo, aunque allí la Escritura aclara que Jesús no los envió al abismo, sino que los echó en los cerdos que se despeñaron al mar. ¿Por qué no fueron lanzados al abismo, o sea, al lugar de tormento? Pues porque no es el tiempo de ellos. Los que debían de ser lanzados al abismo están en el abismo. Y hasta que venga el tiempo de que sean lanzados al lago de fuego, los espíritus andan en los aires hasta que sean guardados en las prisiones determinadas para ellos, pero no encuentro en ninguna parte de la Escritura que nosotros tengamos autoridad para echar demonios al abismo. O sea, nosotros no podemos decretar el destino de los espíritus, no podemos entrometernos en cosas de los ángeles como si no tuviéramos autoridad para ordenarles que hagan cosas. Y en este caso yo te ato, te amarro, te envuelvo, te enredo en cinta masquintepe y te lanzo al abismo como si fueras una jabalina y te lanzo hasta el infinito y más allá. Ni siquiera sabemos dónde está el abismo para mandarlos allí, ni tenemos la llave le es dada a un ángel llamado Apolión para que entre y saque algunos, pero mientras Dios no te dé esa llave y te convierta en el carcelero para que envíes demonios al abismo, no sé de dónde algunos sacan autoridad para hacerlo. Creo que tenemos autoridad para expulsar demonios de las personas, pero no tenemos autoridad para decidir su destino eterno. Eso es un asunto que está en las manos de Dios. Creo que hay mucho atrevimiento en algunos predicadores que en un alarde de autoridad suprema hacen y dicen cosas que la Biblia no les autoriza. Hermanos, por su interés, realmente el tema pues es otro. No quisiera yo entrar en un tema polémico aquí, pero solamente hacer algunas precisiones de las exageraciones en las que a veces caemos los creyentes y predicadores del ámbito pentecostal, cuando con cierta fascinación hablamos del mundo de las tinieblas, y me preocupa mucho de hermanos que tienen muchos tormentos espirituales y ven y oyen cosas y viven bajo un estatus de acecho espiritual, y creo que todo eso es producto de miedos innecesarios. Hemos recibido una autoridad extraordinaria en las Escrituras y nos ha ayudado a entender que nadie tiene poder sobre nosotros más que el Espíritu Santo. Quienes viven continuamente mirando espíritus, oyendo espíritus, ya cayeron en una psicosis de terror producto de puertas que han abierto de temor al mundo de los espíritus. Uno debe tener una paz extraordinaria, y nuestra lucha con los espíritus tiene que ver básicamente con la expulsión de demonios, de enfermedad o de tormento que acechan a algunas personas no cristianas, pero de allí a que vivamos en continuo terror, templos donde hacen intercesiones continuas porque ven cosas adentro y empiezan a hacer, entre comillas, guerra espiritual al mundo de los espíritus que los están ahí atacando. Básicamente se vuelven como
como si fuera una plaza sitiada por espíritus malos y nada más se están defendiendo allí. Bueno, entra en algo terrible, algo terrible, ¿verdad? Entonces, a veces quienes hacen equipos de intercesión en contra de los espíritus terminan en una situación bajo mucha presión espiritual, porque creo que se meten en un terreno que difícilmente entienden de qué se trata y es como mover el avispero en algo que a veces no encuentro yo ni sentido ni razón. Nuestra lucha es ir directamente a donde está el espíritu operando, liberar un lugar, liberar una casa, liberar un enfermo, pero no desde allí andar mandando liberaciones a miles de kilómetros para diestra y siniestra y liberando naciones, países y ciudades y que luego pues a la verdad es complicado, puesto que los espíritus toman posesión de personas, hacen influencia sobre un mundo no redimido, sobre personas no redimidas y nosotros no tenemos autoridad para expulsarlos de áreas que ellos mismos no han cedido. Entonces no quisiera entrar mucho en el tema de la liberación porque no es, sino el tema del mundo de los espíritus. En el tema del mundo de los espíritus o están libres o están bajo prisiones en el abismo, pero no están bajo nuestro control. En nuestro control está la autoridad para expulsarlos de personas que piden ayuda. Hasta ahí. Hasta ahí y más allá, nosotros no tenemos control de ese mundo, pero sí tenemos control de nuestro espacio de autoridad. Ellos no se pueden meter en nuestro espacio. Debemos tener una confianza extraordinaria, una paz extraordinaria, ministrar con total libertad. Un predicador que no puede predicar porque siente mucha opresión, pues creo que está permitiendo que le tomen control, porque Jesús tomaba autoridad sobre todo y actuaba en medio de los enemigos y no tenía miedo a compartir. No sienta esa opresión que le impida, porque es producto de un temor y falta de confianza en el Señor. Muy triste cuando yo escucho hermanos que comparten audios de personas que fueron al infierno y que 5 o 7 jóvenes que fueron al infierno y luego vuelven a regresar esos en otra visión al infierno y regresan los que fueron al infierno y quinta parte de los que fueron al infierno y esto parece que se vuelve una secuela de una película. Es tan triste ver cristianos fascinados por el mundo de las tinieblas y que les expliquen lo que hay en el infierno cuando, para empezar, nosotros no vamos a ir allí. Para empezar. En segundo lugar, lo que la Biblia no nos revela, en esas personas que dicen que fueron y se pasearon y los pasearon y les mostraron, pues todos esos productos de sueños, visiones o fantasías, ignoro qué tan reales sea que sí lo tuvieron o no lo tuvieron. Pero de allí a que eso que tuvieron tenga base bíblica, hay una enorme distancia. Yo no quiero dudar que si alguien dijo que tuvo una visión, sí la tuvo. Lo que puedo cuestionar es el origen de la visión o la certeza de esa visión. Eso sí lo puedo cuestionar en base a la revelación escritural. Entonces, la gente se emociona más por la visión de alguien, por el sueño de alguien, que por lo que dice la Biblia. Tengamos cuidado con eso. Tenemos una revelación profética más segura en escritura. Cristina, mire, el tema es sencillo y complicado. Lo primero que tenemos que tener claro es que la escritura, a mí cuando menos, no me da luz de que donde están los espíritus angelicales y donde están los espíritus de los hombres que han fallecido sin Dios, estén en el mismo lugar, ¿no? La Biblia le llama al lugar donde están las almas un lugar profundo, porque eso es lo que significa Seol, Infernus o Hades, un lugar profundo. De ahí los testigos de Jehová que dicen que la muerte es la tumba, es el infierno, porque los muertos van a un lugar profundo, cosa que no es cierto, pues una tumba no es un lugar profundo. Y la Biblia dice que el Hijo del Hombre descendió al centro de la tierra, entonces pues obviamente no se refiere a la tumba que estuvo a nivel de tierra en el caso de Jesús. Pero sí, la Biblia habla de que los espíritus malos fueron lanzados al abismo y ese abismo será abierto para que salga Satanás durante el periodo milenial. Yo entiendo pues que el abismo es un lugar, el infierno es otro lugar y obviamente el lago de fuego es otro lugar. El lago de fuego está sin estrenar, el primero que lo usará será el falso profeta que será lanzado al lago de fuego. Satanás no será lanzado al lago de fuego hasta que se cumplan los 1000 años.
Entonces Satanás es atado en el milenio para, obviamente es un tema de otro tema, pero para que se desarrolle la comunidad del reino milenial sin estorbos. Entonces Satanás está atado en el abismo y luego es desatado o suelto de su prisión para que venga, y es una especie de clímax final del milenio donde se descubra lo que hay en el corazón de los hombres no redimidos y haya la rebelión final o la batalla de Gog y Magog, que no debe confundirse con la batalla de Armagedón. Una precede al milenio, una es antes del milenio y la otra posterior. Entonces, aquí el tema es que Satanás es guardado en el lago de fuego. Ahora, el tema del tormento, cuando usted dice, bueno, pues usted supone o la gente supone que los demonios atormentan a los humanos y entonces, ¿quién va a atormentar a los demonios? Y ellos también. Yo creo que entendemos mal el concepto tormento. Si yo estoy en un lugar donde estoy donde hay mucho sol o mucho calor, pues soy atormentado por el calor, no necesito que nadie me atormente con calor. El lugar donde estoy es mi tormento. Entonces, el tormento de la gente que esté en prisiones de oscuridad o bajo ciertas opresiones que tenga allí, o de conciencia, o la magnificación de la sensación de sus pecados, o lo que sea que se desarrolle en el infierno, no necesita de agentes aplicadores del tormento, pues no hacen falta sicarios mocha orejas y mocha manos y que den latigazos, y o sea, creo que entendemos mal el concepto del castigo eterno. Entonces no debemos de confundirnos con eso. Los demonios viven en una situación de tormento en un lugar y los seres humanos en otro. Cuando Jesús abre o descorre el velo de ese lugar en Lucas 16, allí aparece el hombre rico atormentado, pero no menciona que le estuvieran atormentando personas o demonios o enviados, sino que eran atormentados por una llama, dice. Estoy tratando de contestar porque ahorita tengo algo de espacio para hacerlo y otros no lo hacen y pues bueno, me estoy sirviendo con la cuchara grande. Pero aquí el tema de la pregunta del espíritu malo de parte de Jehová, en las dos vertientes que lo menciona, lo primero que yo diría es que Dios es un Dios permisivo, no necesariamente activo en relación a instrumentos de maldad. No está muy claro el tema cuando la Biblia dice que era de parte de Dios. O sea que Dios, a veces dice la Biblia que Dios abandona a las personas y les permite entonces al enemigo que toque a esas personas. O sea, hay una permisidad de parte de Dios. Esta persona se había alejado de Dios, cayó en un tipo de locura y entonces atrajo sobre él este tipo de tormento de un espíritu malo que la atormentaba y que Dios permitía que la atormentara, porque él era el ungido de Jehová. Era propiedad de Dios para un ministerio que él tenía que desarrollar en la nación, de defender a la nación y mantenerla en Dios. Y entonces Dios permitió que este espíritu malo le atormentara. Entonces no significa pues que sean instrumentos o ángeles atormentadores, ¿no? Porque era un espíritu malo. Entonces cuando viene de parte de Dios es que Dios está permitiendo que alguien toque a sus ungidos, que alguien toque a alguien de sus hijos con fines de corrección, con fines de que la persona se vuelva a Dios o las consecuencias de su desvarío, pero no es pues que Dios use demonios para hacerlo. Es un caso que se menciona allí, pero no podemos hacer escuela de eso, mucho menos en relación al segundo punto que toca, que es muy socorrido, la idea de que con la alabanza los demonios huyen. Para mí eso es una fantasía. Un día escuché a un líder de alabanza en mi iglesia decir, vamos a cantar y mientras cantamos esta ciudad va a ser liberada y mientras cantamos cánticos de guerra, todos los demonios van a salir de la ciudad. Y yo me quedé y dije, ¿de dónde está sacando este muchacho esta teoría? O sea, la alabanza no se la cantamos al diablo para hacerle guerra, no, es un instrumento de adoración. Es un instrumento de declaración de victoria, es un instrumento de testimonio. Cuando cantamos, testificamos las cosas que Dios ha hecho. Cuando cantamos, alabamos a Dios por las victorias recibidas. Cuando cantamos, contamos historias de Dios. Cuando cantamos, adoramos al Señor. Pero jamás encuentro en la Biblia alguna razón para creer
que cantar tenga efectos de desmonolización, o sea, de quitar demonios cuando cantamos. Aparte, la esfera de cantar, orar, reprender, influencia a donde llegue nuestra voz. O sea, si estamos cantando aquí, pues lo que esté allí malo no le va a gustar y se va a ir, pero de allí a que lo que yo estoy cantando aquí alcance 500 kilómetros a la redonda en lugares que ni siquiera puede llegar mi voz, pues es un absurdo y una fantasía. El hecho de que él se tranquilizara cuando le ministraban es normal, o sea, la gente está atormentada, escucha cantos y se relaja y se goza, hasta al inconverso le pasa eso. Pero de allí decir que cantar libera, pues es llevar las cosas al extremo. No podemos hacer una doctrina de un evento narrado en escritura con David. Primero, habría que estar como Saúl, y segundo, habría que cantar como David. Y tercero, pues que estuviera ahí un espíritu malo de parte de Dios. Entonces, no se conjugan las cosas de esa manera, y a veces nuestros músicos fantasean mucho con el tema y nosotros pues también dejamos que eso suceda. Eso es en cuanto a su primer pregunta. En cuanto a su segundo y tercer comentario, pues usted mismo lo explicó muy bien. El tema de las jerarquías está muy claro en la Biblia, de las jerarquías angelicales, y pareciera ser que las jerarquías con las que fueron creados los ángeles que se rebelaron se mantienen sus jerarquías, y que efectivamente los más peligrosos o por ciertas características fueron lanzados al abismo y ahí están, y algunos serán desatados en el tiempo de la gran tribulación. Pero por alguna razón Dios los guardó a esos allí que no guardaron su dignidad. Y que hay jerarquías, pues sí, pues todo ejército requiere jerarquías, y sin duda entre los ángeles, los demonios y los humanos se establecen jerarquías de autoridad para ejercer el dominio o el ejercicio de la función a la que fuimos llamados. Entonces, entre los demonios hay jerarquías por naturaleza, jerarquías por posición que ellos tienen. Eso es lo que la Biblia describe. El otro tema es antiquísimo, el tema del unitarismo, pues es desde Arrio, y eso ya lo ha comentado también el profe Salomón. Es muy amplio, es otro tema muy amplio, muy extenso, y que en 1914 empieza a desarrollarse de nuevo el unitarismo, y ya en el 2010, en el 1916, en un retiro de pastores recientes pentecostales del avivamiento de 1906-1909, forman una reunión o un retiro en Hot Spring, Kansas, y ahí surge la división de la iglesia pentecostal entre la Asamblea Apostólica Unitaria y las Asambleas de Dios americanas de orden pentecostal trinitario. Se surge esa división, el pentecostalismo nace dividido por la doctrina unitaria. Y así permanece. De ahí surge en Latinoamérica pues la Iglesia Apostólica, la Fe en Cristo Jesús, y de allí la Iglesia Pentecostal Unida y otra sin fin de grupos unitarios con esa tendencia de corte pentecostal. Pero el tema es antiguo, ya está muy discutido y hay mucha información al respecto, y aquí pues no tendré caso abundar en el tema de hoy, sino en algún otro espacio futuro, supongo. Es que realmente la oscuridad es precisamente eso, ausencia de luz. Entonces, en el infierno creo que el tormento más grande será la ausencia de Dios, porque las almas fueron hechas para sentir y experimentar a Dios. El vacío enorme que experimente la persona por la ausencia de Dios. Agustín decía que el ser humano tenía un espacio que solo podía ser llenado por Dios. Eso ya será para mí el más grande tormento, el saber que soy eso, ajeno a Dios por la eternidad. El otro es las prisiones de oscuridad. Si algo aterra al ser humano es la oscuridad. Creo que solamente esas dos cosas sería terrible. Una tercera podría ser la soledad. Si el infierno sea un lugar donde las personas experimenten el tormento de la soledad. Si algo le teme la gente es a la soledad. Entonces, el vacío de Dios, la oscuridad y la soledad es para volverse loco por la eternidad. ¿Qué más tormento quisiéramos que eso? El otro aspecto también interesante es que que Dios no nos envía al infierno para que nosotros seamos castigados, sino que el infierno es un destino por naturaleza.
Los seres humanos somos eternos, tenemos principio pero no tenemos fin. La gente que nació para no morir jamás. Y por naturaleza solo podemos ir a dos destinos eternos, a la gloria eterna o al infierno. Es un destino que Dios no preparó para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Y que los seres humanos deciden ir por voluntad propia, y es por la eternidad, porque la naturaleza espiritual nuestra es indestructible. Es indestructible. Entonces, esa es la razón. Que no hay aniquilamiento como enseñan los adventistas o los testigos, porque nuestra naturaleza es indestructible. Esa es la razón por que los ángeles también no serán destruidos y estarán por la eternidad en juicio o en tormento, porque fuimos creados para no morir jamás. Muy buenos días, hermano Salomón. Les saluda Harold desde Lima, Perú. Sí, yo quería dar, hermano Salomón, mi conclusión de este libro de la Epístola de Judas para la posmodernidad. Yo, hermano, me quedo mucho con la última parte, ¿verdad?, que se estuvo analizando el día de ayer, sobre todo la parte en que el profesor Castañeda mencionó de que uno no debe contender por contender, sino que uno tiene que tener una actitud más defensiva que ofensiva, para no estar peleando discusiones que son interminables, ¿no? Lamentablemente, hermano, yo he visto esto mucho en las redes sociales de parte de muchos creyentes, que en su actitud de predicar el amor se dedican mucho más a la apología y te tienden mucho a acosar a aquellos que no piensan como ellos. Es verdad, estamos en un tiempo de apostasía, estamos en un tiempo de malas enseñanzas, estamos en un tiempo de herejías inundados por toda clase de sectas y pensamientos heréticos, pero no por eso nosotros debemos dejar de ser hijos de Dios. No por eso nosotros debemos ser inmisericordes. No por eso nosotros debemos ser hombres sangrientos que prácticamente acosan al que no piensa como él o no es de su denominación, prácticamente evangelizándolo como la Inquisición a la mala. O si no te conviertes a mi doctrina, a mi dogma, a mi congregación, entonces no eres de los míos. Entonces no es de esa manera, hermano. Como yo lo estoy entendiendo, ¿no? Como le digo a usted, muy profundo este libro de Judas, nos ha hablado mucho las características de lo que es la apostasía, pero sobre todo en la parte de la doxología, Judas menciona justamente que nosotros debemos recordar las palabras del Maestro, las palabras de los apóstoles, y nosotros tenemos que permanecer en el fundamento de nuestra fe, que es Yeshua, Jesucristo, ¿no? Y las cosas que Él enseñó y cómo vivió. Eso, hermano Salomón, es mi conclusión personal, ya que yo en algún tiempo también pues estuve en el error, ¿no? ¿Verdad? Intentando evangelizar a la fuerza a la gente, pero ya me he dado cuenta que eso no es así. Uno no puede obligar a salir a alguien de donde no quiere salir, simplemente uno comparte el mensaje y ora por la persona, y es la tarea del Señor, el Dios Todopoderoso, el que puede redarguir a la persona. Muchas gracias, hermano Salomón, por haberme permitido compartir mi reflexión personal. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Muy agradecido con los demás hermanos y maestros que están en esta prestigiosa página. Y finalizar simplemente diciendo a los hermanos de que tomen mucho más atención a estos cursos que se están dando, porque prácticamente son módulos que estamos llevando y que los pastores y los maestros están tomando de su tiempo para transmitirnos estos mensajes. Que el Señor Dios Todopoderoso me lo bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, el pastor Samuel Ríos Navarrete del país de México. Hoy es día de conclusiones y quisiera de alguna manera aportar un punto de vista sobre si con la continuidad del ministerio apostólico o del mensaje apostólico, ya que se ha estado discutiendo y nuestro profesor Salomón de la Cruz ha expuesto puntualmente lo que su libro que estamos estudiando así lo declara. Pero quiero dejar una notita que es la siguiente. Sabemos que Jesús seleccionó a un grupo de hombres que fueran reconocidos como apóstoles, según Mateo 10:1-4, Lucas 6:3. La palabra apóstol, como todos sabemos, aparece más de 80 veces en 16 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Apóstol significa literalmente uno que es enviado con órdenes que cumplir, o un mensajero. También implica enviar con un propósito determinado
y alguien que es comisionado. Los evangelios y el libro de los Hechos en particular confirman que este ministerio y además señalan específicamente que era el ejercicio de su ministerio. Ellos están para exhortar y testificar, según Hechos 2:40. Están inmiscuidos en el terreno de la enseñanza, según Hechos 2:42. Hacen una variedad de señales, según Hechos 2:43. Dan testimonio de la resurrección de Jesús, Hechos 4:33. Ayudan en la evangelización y organización y desarrollo de la iglesia. Como ejemplo está la iglesia de Jerusalén, según Hechos 6:1-7. Están dedicados a la oración y al ministerio de la palabra, según Hechos 6:1-7. Se les ve haciendo uso de la autoridad conferida por Cristo para imponer las manos sobre los nuevos creyentes. Los apóstoles se dedicaron a tratar los problemas teológicos de la iglesia. El libro de los Hechos relata que resolvieron los problemas entre los judíos y gentiles con respecto al legalismo y la gracia que casi creció o que creó un cisma. Algunos, y aquí es donde quiero hacer énfasis, algunos predicadores, escritores, creen firmemente que este ministerio cesó cuando murió el último de los apóstoles. El escritor John Stott, reconocido teólogo y maestro bíblico anglicano, señala que el apóstol es uno de los ministerios que no existen en la iglesia moderna. Y da una notita de Juan Calvino que dice que Dios suscitó apóstoles en una ocasión particular en que se requería por la necesidad de los tiempos y como Él lo había hecho en nuestro propio tiempo. En un aspecto restringido, el apostolado sabemos que terminó con los apóstoles. Esto es porque los apóstoles eran únicos en varios aspectos. El pastor Samuel Ríos en este último audio con lo siguiente. El trabajo misionero actual es parte de la continuación del ministerio del apóstol. Un misionero es un enviado. Hacia el ministerio apostólico y el trabajo misionero tienen tres aspectos significativos de los que los igualan. Misionero tiene sus raíces en el latín, que significa enviar. El apóstol tiene sus raíces en el griego, que significa enviar. Lingüísticamente, entonces, ambos son lo mismo, porque son enviados, son ordenados o comisionados a salir. Su destino quizás no es específico y definido cuando se embarcan. El apóstol es quien invierte su vida en cumplir el llamado de quien lo envió. El área geográfica donde servirá es determinada por quien lo envía. La meta es establecer nuevas congregaciones en cada iglesia, pueblo, villa, comunidad, colonia, etc. El trabajo apostólico engloba la conversión, el bautismo en agua y la organización de una comunidad de fe local. Este ministerio exige la organización de congregaciones locales por medio de la evangelización en áreas nuevas. Este principio lo declara Pablo, no edificar sobre fundamentos ajenos. Implicaba predicar el evangelio donde Cristo no hubiera sido nombrado. Este ministerio está comprometido con un programa formal y estructurado de establecer iglesias locales. Entonces, el apóstol es un hombre o un ministerio íntegro en su esencia. Su autoridad, delimitada por las escrituras, no revelacional, proviene de Jesús y en base a esto su ministerio se mantiene estable. El trabajo del apóstol básicamente es anunciar el reino de Dios y continuar la misión de Cristo en calidad de un enviado. Esta misión debe perdurar hasta el fin de los siglos, según Mateo 28:20.
Pues la misión esencialmente se determina en la efectiva expansión de la iglesia. Los apóstoles eran mensajeros y delegados enviados por Jesús, como cualquier misionero actual que se dedica a proclamar el Evangelio de Cristo. Para terminar, el apóstol es designado como servidor de Cristo, dispensador de los bienes y de los ministerios de Dios, 1 Corintios 4:11, y embajador suyo, 2 Corintios 5:20. Así parte la visión del apóstol. Es el oficio de embajador y resulta claramente observada en las epístolas paulinas. Como embajador, no se limita solamente a anunciar en el nombre de Cristo la palabra. Este ministerio y el ejercicio del mismo continúan vigentes hasta el día de hoy. Es mi punto de vista, tomado de algunas fuentes de escritores reconocidos también. Sin embargo, esto no difiere ni contradice de alguna manera, porque no es la intención. Con mi amigo, lo conozco personalmente, estudiamos juntos, el profesor Salomón de la Cruz, a quien le mando un abrazo, al igual que a todos los administradores, ponentes y oyentes. Dios les bendiga. Su amigo, el pastor Samuel Ríos Navarrete. Tengan muy buenas tardes. Soy Percy Mesa desde Lima, Perú. Aquí son las 3:15 de la tarde. Quiero felicitarlos de manera, creo que efusiva, por lo que han hablado acerca del infierno. Del cielo y del infierno, a pesar de que parecería paradójico, son temas de los que se hablan muy, muy, muy poco. Actualmente, como se está hablando acá de apostasía, se enfoca a la iglesia como algo solo para el día presente, solo para la familia, para la economía, o sea, lo que está ahora, pero no a lo que viene más adelante. Pablo mismo nos dijo, puesto los ojos en Jesús. Y si tenemos los ojos puestos en Jesús, tenemos que poner los ojos en el lugar donde Él está. Yo quiero agradecer realmente esas aclaraciones de lo que es el infierno, porque permite a nosotros tener una enseñanza más clara. Y para ser sinceros, a veces lo aprendemos y después nos olvidamos. Entonces, acá ya lo tenemos grabadito, tenemos también bibliografía con la cual podemos corroborar esto, y realmente que este grupo es una bendición. A veces uno no puede entrar a cada rato por una u otra razón, pero yo, por ejemplo, estoy grabando los mensajes en pastillitas, o sea, los 4 o 5 minutos que habla uno, de Opus lo paso a MP3 y ahí lo tengo grabado en mi PC. Poco a poco hago eso porque es un poco engorroso, ¿no? Dios los bendiga a todos y que siga adelante este grupo. Realmente en esta época donde, como alguien dijo acá, se improvisan las cosas y como dijo el pastor Salomón, se habla mucho de palabrerías. Realmente un grupo como esto, en el término más sano que puedo decir, es realmente un lujo. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. José Santos Castañeda desde Tijuana, México, para felicitar al profesor Salomón Toyub de la Cruz por darnos tan ejemplar enseñanza de un libro que es un archivo comprimido de enseñanza que al descomprimirlo nos entrega muchísimas vertientes de análisis bíblico sobre los últimos tiempos, tocando de paso lo que ya nos ha edificado en relación al ministerio apostólico, al riesgo de la apostasía, obviamente interna. La apostasía no viene de afuera, viene de adentro para hacer apostasía, que tiene que ver con temas que afectan la buena marcha de la iglesia, del ministerio y también de la doctrina. Es una bendición poder analizar estos temas como el ministerio apostólico, muy, muy respetable y para mí vigente en algunas personas que conozco y muy dudosa y abusiva en otras personas que también conozco. En fin, el reto es tomar lo bueno y desechar lo malo.
y encontrar el equilibrio fundamental de lo que es un verdadero ministerio, o de estos 5 ministerios que para mí están vigentes. Obviamente, como dijo el pastor Samuel, no en el contexto de los 12. Creo que nadie reclama ser parte de los 12, excepto quienes reclaman la sucesión apostólica con Pedro. Pero realmente la mayoría, sobre todo los cristianos, entendemos que no hay ninguna sucesión de los 12. También el tema de los ángeles, que es tan delicado, puesto que algunos se entrometen con el tema de los ángeles y toman autoridad sobre los ángeles, una autoridad extrabíblica, o el manejo del dominio de los demonios, donde ni siquiera los ángeles superiores se atreven a proferir maldición o autoridad y solamente dicen el Señor te reprenda. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con aquellos que tratan de ejercer un dominio de autoridad sobre los demonios, y la Biblia solamente nos autoriza para expulsarlos de otras personas, pero no tenemos más autoridad que esa, expulsarlos y alejarlos de nuestro entorno de ministración por el poder del Espíritu Santo. El tema del infierno, que es un tema tan fuerte, tan profundo, también muy manoseado, muy malentendido, muy mitologizado, y que podemos entenderlo con un concepto más ortodoxo, más centrado en las Escrituras. Así que un abrazo, una bendición, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Quiero agradecer infinitamente por este grupo que se ha abierto, y yo soy nuevo y he estado escuchando detalladamente las exposiciones del profesor Salomón, y yo creo que es un tema bastante importante para cada uno de nosotros, y yo voy a estar muy atento a lo que sigue. Los últimos 2 temas que escuché han sido de mucha edificación para mi vida y para el ministerio, y agradezco y una vez más y que este grupo siga así, ¿verdad? Yo sé que muchos también están recibiendo conocimiento, adquiriendo conocimiento más, ¿verdad? Y agradezco por los maestros, pastores que están participando, ¿verdad? Al profesor Castañedas, gracias por añadirme, ¿verdad?, a este grupo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Desde la ciudad de Tijuana, México, el pastor Agustín. Les amo en el Señor. Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Fidelio Tec Medina y quiero dar algunos puntos como conclusión de lo que ha sido para mí esta enseñanza de instrucción teológica. Ha sido una bendición indudablemente. A lo largo de estas 3 semanas hemos aprendido, y desde luego mucho antes de este estudio ya sabíamos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero creo que esta instrucción teológica ha venido a abrir más nuestros ojos físicos y espirituales para darnos cuenta que estamos realmente viviendo los últimos tiempos. Hemos estado viendo como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, que la apostasía ya está en el mundo, en la iglesia, se está moviendo, y de alguna forma en forma de cristianismo, muy parecido al cristianismo, con doctrinas parecidas al cristianismo, bañadas con filosofía y con psicología, engañando a multitudes de personas. Y no quiero generalizar, pero creo que la mayoría de las mega iglesias que hoy se conocen en el mundo y en México, por así decir, se caracterizan, la mayoría, no todas, pero todas están ya con la apostasía, enseñando lo que está fuera de la palabra de Dios,
tomando textos de pretextos. Y en conclusión pudiera decir que ha venido a abrir nuestros ojos de que estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos y que, como dijera la palabra aquí en el libro de Judas, tenemos que contender ardientemente por esa fe que nos ha sido dada para enseñarle a las ovejas que Dios nos ha permitido pastorear, para enseñarles, para defenderlas, para no permitir que siga pasando esto. En fin, tenemos que contender, creo que esa es la palabra que yo me voy a llevar de este estudio del libro de Judas, ¿verdad? En el tiempo postmoderno, que tenemos que contender ardientemente. La lucha va a ser dura, va a ser fuerte, pero vale la pena. Y también quiero pues felicitar al pastor Salomón de la Cruz, un amigo a quien queremos mucho y apreciamos mucho, pues animarle a que siga con estos temas. Y le he comentado, ¿verdad?, que sería maravilloso que más adelante otro grupo, otro tema se pudiera tratar en este mismo grupo. Creo que ha venido a ser edificante, ha venido a ser reconfortante, ha venido a traer algo fresco, ¿verdad? Y quiero felicitar al pastor. Quiero también saludar a todos ustedes, amados hermanos, de todas partes del mundo. Me doy cuenta que ahora el problema no es solamente México, sino esto es a nivel mundial, y que el problema, la apostasía, es a nivel mundial, y que deberíamos estar pues más pendientes, estudiando, aprendiendo, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Ha sido un placer compartir durante estas 3 semanas, y Dios me los bendiga, Dios bendiga sus congregaciones y Dios bendiga también sus ministerios. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Soy el pastor Miguel Martínez de la ciudad de Izamal, Yucatán, aquí en México. Quisiera dar un aporte, si de alguna manera alguno de ustedes puede sacar algo valioso de mis palabras, aunque creo que todo ya lo ha dicho el profesor Salomón de la Cruz Tuyup, a quien respeto, admiro y quiero mucho como un amigo, como un hermano en la fe. Y quiero dar un saludo para todos los miembros de este precioso grupo. Definitivamente la carta de Judas es una carta apologética, es una carta que nos llama a no tomar una posición neutral, sino que sepamos dónde estamos parados, sepamos quiénes somos y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Ustedes saben que la iglesia de Jesucristo, la gran mayoría de ministros hoy en día definitivamente no saben dónde están parados. No saben el tiempo que estamos viviendo, las sazones que estamos viviendo. Eso es muy importante, saber los tiempos, las sazones y las cosas que están a nuestro alrededor. Pablo dice en una de sus cartas, que dice acerca de Satanás, dice: nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y es triste darse cuenta que hoy en día muchos ministros, pastores, gente que tienen a cargo ovejas del Señor, almas del Señor, ignoran definitivamente las maquinaciones del enemigo. Son arrastrados por todo viento de doctrina. Un día están creyendo una cosa, al otro día están creyendo otra cosa. Un día están haciendo esto, al otro día están haciendo eso. Y ya se ha metido en la gran mayoría de las congregaciones, en la gran mayoría de la mentalidad de los líderes, el hecho de hacer las cosas que resulten, las cosas que te traigan gente a la iglesia, las cosas que se vean bonitas, las cosas que den resultados. Como decíamos hace unas semanas, se está practicando mucho el pragmatismo, se está practicando mucho las cosas que den resultado, aunque no sean bíblicas, y de alguna manera se ha pintado de alguna manera bonita las cosas que antes se veían feas. O sea, las cosas que antes Dios decía no se haga, ahora se dice, bueno, hagámoslo porque resulta, porque es bonito y porque tiene un buen sentido. Pero la carta de Judas, ya que esta semana es la semana de conclusión, es una carta que nos llama a defender la fe. Es una carta que nos llama a saber quiénes somos, en qué creemos, y que definitivamente no ignoremos
que Satanás busca matar, hurtar y destruir. Y si él no puede destruir, por lo menos los quiere confundir y engañar. Yo siempre he dicho que es más peligroso una persona que cree que está en la verdad, aunque está en la mentira. Hay gente que, te voy a poner un ejemplo, hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, yo sé que estoy mal, ¿no? Yo sé que estoy mal y algún día voy a buscar de Dios. Cuando le predicas te dicen, yo sé que estoy mal, algún día voy a buscar de Dios. Pero la gente que está perdida, que está engañada por falsos apóstoles, falsos profetas, obreros fraudulentos, por doctrinas de demonios, por doctrinas de engaño, es triste porque ese tipo de gente, la gran mayoría de ellos sienten que están bien, sienten que están en la verdad, por lo tanto nunca van a mover un dedo, ni nunca van a hacer nada por salir de esa mentira, porque están convencidos de que están en la verdad. Como decía yo la semana pasada, hay dos tipos de falsos profetas: los que saben que lo son y los que no saben que lo son. Y lamentablemente la gran mayoría son los que no lo saben, son los sinceramente engañados. Y es nuestro deber conocer estas cosas, es nuestro deber saber en qué estamos parados para de esa manera poder actuar en nuestra vida espiritual. Voy a dar un segundo audio. Del verso 8 al verso 19, ahí Judas nos da la descripción, el carácter, el salto y seña de este tipo de personas. ¿De cuál tipo de personas? En el audio pasado les decía yo que hay dos tipos de falsos profetas, de emisarios de Satanás: los que saben que lo son y los que no saben que lo son. Entonces la descripción de Judas es de aquellos que saben que lo son, que tienen en su corazón todas esas cosas, que ellos están convencidos de su trabajo y de lo que hacen. Claro que también hay algunas cuestiones de esas, entra en los que no saben que lo son, porque lamentablemente el engaño del enemigo es tan fuerte que la gente llega a adoptar esas cosas. Vivimos en un tiempo peligroso. Yo sé que esto no es nuevo para ustedes como pastores, como evangelistas, maestros del Instituto Bíblico, que han estudiado, que han andado de aquí por allá como su servidor. Hemos visto cosas muy graves. Yo he visto cosas muy graves en iglesias donde he ido a predicar, en lugares donde me he movido, cosas totalmente antibíblicas, que no solamente rayan en la herejía, sino que ya están en una herejía. Estamos en un tiempo donde se está apartando la vista, el oír de la palabra del Señor, y la gente... Ahora, en cuanto a que si el ministerio apostólico, como está descrito en el Nuevo Testamento, está vigente, pues es una realidad que apóstoles del Cordero solo hubieron 12, apóstoles de Jesucristo. Lo que hay ahorita son apóstoles de la iglesia. Y el título correcto es misionero. A mí me llama la atención que en 2000 años, en 1900 años de historia de la iglesia, he estudiado, yo no sé si ustedes pueden sacarme de mi error, pero no recuerdo haber leído en algún sector del tiempo, en el siglo IX, en el siglo XVIII, XVII, en el siglo III, en el siglo IV, alguna parte de la iglesia del Señor que haya reclamado ese título. Me llama mucho la atención porque los apóstoles tuvieron discípulos directos, como el caso de Pablo, como el caso de Juan, como el caso de Pedro. Ellos tuvieron discípulos directos. Yo creo que si algunas personas merecerían haber heredado el título de apóstol, hubieran sido sus propios discípulos de ellos, ya que ellos estuvieron en contacto directo, les impusieron las manos directamente, nada más y nada menos que los apóstoles de Jesucristo. Pero no recuerdo que alguien haya reclamado ese título. Eso es una moda que surgió a finales del siglo XX y que lamentablemente se ha distorsionado demasiado, ya que a los apóstoles de la iglesia se les llama misioneros. Y un misionero es alguien que va a un lugar donde el evangelio no ha llegado, a sufrir, a abrir obra, a hablar la palabra del Señor. Y lamentablemente todos los apóstoles, yo no sé ustedes, pero los que yo conozco actualmente, lo que reclaman es título y cobertura espiritual. O sea, te dicen: yo tengo la unción, yo tengo el poder, yo estoy arriba de los 5 ministerios, y si tú no estás conmigo, no estás con Dios. Si no me tienes a mí, estás incompleto. Entonces es lo que vemos lamentablemente actualmente, y en un espíritu de malinchismo que tenemos a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. La gente le atrae más cuando el ministro se llama profeta, cuando se llama apóstol, cuando se llama apóstol de apóstoles, cuando se llama maestro de maestros. Lamentablemente le atrae más, y tenemos hoy en día las
las iglesias cristianas llenas de rockstars cristianos, llenas de pastores estrellas, llenas de apóstoles con títulos que no les pertenecen, pero que definitivamente van a rendir cuentas por cada una de las cosas que están haciendo. Judas nos habla del versículo 21 en adelante, que los hermanos que están en este engaño, aquellos que son víctimas de estos falsos obreros, debemos de tenerles consideración, debemos de amarlos, debemos de hablarles la palabra, debemos de buscar la manera de cómo rescatarlos. Por eso dice, a algunos de ellos rescátenles del fuego. O sea, se están quemando, se están perdiendo, son ciegos siguiendo a otros ciegos y todos van a caer en un hoyo. Es por eso que la carta de Judas comienza diciendo que debemos de defender la fe. Es una carta apologética, nos habla y nos dice la posición la cual debemos de tomar, porque si nosotros no tomamos una posición apologética, una posición de defensa del evangelio, hay mucha gente que se está perdiendo y de alguna manera puede ser nuestra culpa, porque debimos haberlos rescatados, debimos haberles dicho, porque están siendo engañados. Mis amados hermanos, estoy ahorita en una reunión, en un evento, pero quería yo poder aportar, y como ya va a ser las 10:30, pues no tuve mucho tiempo de grabar estos audios, pero bueno, espero que sea de bendición y que si alguien lo escuche, ahí me comente algo. Que Dios le bendiga, que pasen una excelente noche en este Shabbat. Saludos. El pastor Samuel Ríos. Aquí algunos requisitos. Habían estado con Jesús desde el principio. Ellos pusieron y son el fundamento de la iglesia. Tenían que dar testimonio personal de la resurrección de Jesús. Tenían el poder para hacer milagros. Un día se sentarán en 12 tribus para emitir juicio. Sus nombres serían escritos en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, y así sucesivamente. Pero, ¿qué del ministerio? ¿Cesó? En un sentido restringido y único, no hay apóstoles. Pero en un sentido general, y aquí quiero dejar una notita, el apóstol es quien pone los fundamentos, el que planta 9 iglesias, entrena y nombra dirigentes locales antes de moverse. Se mantiene en contacto con ellos y les informa de la expansión de la iglesia. Tiene un llamado especial para cumplir en cada generación. Este ministerio fue y es importante para cada época de la historia de la iglesia, según Lucas 11:49 y 1 de Corintios 12:28, Efesios 2:20. Además de los 12 que caminaron con Jesús, Pablo es considerado o clasificado como un apóstol, 1 de Corintios 15:8-9. Él mismo pregunta, ¿no soy yo apóstol? El Nuevo Testamento señala además de él a otros apóstoles, entre ellos está Bernabé, según Hechos 14:4-14, Silas y Timoteo, 1 Timoteo 2:6-7, Epafrodito, 1 de Tesalonicenses 2:6, Santiago, el hermano de Jesús, Gálatas 1:19, Andrónico y Junias, este último es nombre de mujer, según Romanos 16:7. Los mismos enemigos de Pablo se autodenominaron apóstoles. Después del periodo que narra la Biblia, es seguro que han existido otros hombres y mujeres que han desarrollado un ministerio apostólico reconocido por sus contemporáneos y por la historia, por humildad o por otras razones. El uso del término apóstol fue quedando en desuso, de tal manera que llegó a mitificarse como un término inutilizable. Pero eso no significa que no hubiera apóstoles en la iglesia, que no se reconociera ese carácter, aunque no se usara el título. Es claro entonces que el ministerio apostólico ha existido y seguirá existiendo, pero ¿cuál es su función actual? ¿Quiénes son los apóstoles de nuestros días? Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México. Y en esta ocasión
quiero presentar la conclusión de mi libro El mensaje de Judas para el mundo postmoderno. Ya hemos presentado todo el contenido de las temáticas de todos esos versículos de la epístola de Judas, y hoy me gustaría dar una conclusión al respecto. Miren, Judas describió a una sociedad que había malinterpretado la definición de la vida. Escribió para una cultura nihilista que rechaza los principios primordiales, que son morales, éticos, científicos incluso, que ha negado la historia y que no deja base para la verdad. Hombres que dan culto al egocentrismo y rechazan de alguna manera el concepto de la condena del pecado, y rechazan la regeneración. Gente que sustituye la ética por la estética. No habla de un asunto meramente cultural, Es un derrumbe de los valores y un regreso a las formas de la vida greco-romana y del paganismo de Babel, como lo describe en Génesis 11. Ese tipo de ideología, si bien produce a un individuo frágil de pensamientos, también hace surgir un gobierno sin valores que lleva a la injusticia social, que a nombre de la solidaridad y democracia pueden producir sin culpas un régimen despótico que incluya asesinatos en masa y que condene al cristianismo incluso como algo inmoral. Este tipo de ideología nihilista y relativista ha llevado a miles incluso a matar en diferentes sociedades. El ejemplo clásico es el de Hitler, y este se llama el camino de Caín. Delante de nuestros ojos se están viniendo abajo los 500 años de historia moderna y más unos 2000 años de cristianismo bíblico, que está siendo reemplazado por una ideología relativista en la que no importa la verdad, sino que todo se vale, incluida la mentira, Es más, se exalta la mentira. ¿Y en nombre de qué? De la tolerancia. Se trata de una sociedad leve, de una sociedad ligera, de una sociedad light. Hoy abundan los pensamientos, pero escasean los pensadores. La ideología relativista es la fuente que produce la corrupción y desgracias a nuestra sociedad. Pero la falsa religión todavía es peor, pues ella puede condenar eternamente a las almas. Por lo mismo, se está predicando a un Dios frágil, a un Dios finito, a un Dios no absoluto, al gusto del cliente. No es el único sabio que presenta Judas 25. No, la aceptación de diversidad de ideales es imposible, pues todo no puede ser verdad, mucho menos ideas totalmente opuestas que son aceptadas todas como verdad. O sea, es una contradicción y es un absurdo. En realidad es una aberración, pero eso es exactamente la sociedad moderna. Es un veneno a largo plazo que gota a gota va matando y lentamente a nuestra sociedad. La realidad se vuelve una interpretación subjetiva, una cuestión de interpretación personal. Total, si te sientes bien, no importa que sea mentira, puedes vivirla. La permisividad, por ejemplo, en el caso de los derechos sexuales, el tema de la ideología de género, eso no es libertad. Es más bien un regreso a la esclavitud de la ideología humanista con sus trágicas y fatales consecuencias. Es la contradicción de Coré, ciertamente. Sin embargo, la verdad nos hace libre y Dios es quien determina los valores, porque Él es absoluto en santidad y absoluto en verdad. Él es absoluto. El esquivo o desjerarquización de la verdad a nombre de la paz es solo una señal de la falta de capacidad para ubicar su verdadera dimensión en los hechos, los cuales son presentados como meros relatos. Ya la Biblia realmente es solamente una cuestión de relato, no importa la verdad. Así la Biblia se ha convertido en un mero relato, pero no en la verdad. Bien lo describe en la epístola cuando dice que niegan a nuestro Señor único y Salvador en el versículo 25. El pensamiento postmoderno se preocupa solo por el presente, no le interesa el futuro. Para él es irrelevante. Eso mismo ubica los temas escatológicos como arcaicos, sí. Razón por la que la teología del dominio tiene tanto auge en este tiempo. Pero la venida del Señor es predicación permanente que ya tiene años enseñándose desde Enoc, según nos enseña el versículo 14. El tiempo que vivimos es tiempo de estímulos,
los cuales cada vez duran poco menos, todo. Así se cae en el peligro de seguir las modas y métodos que cada vez duran menos. Mejor es afianzar el corazón en la gracia, dice Hebreos 13:9, porque es algo que no es cambiante. Sin embargo, los tiempos que vivimos son cambiantes. Algunos religiosos de hoy, incluidos del protestantismo, incluso el pentecostalismo, están importando del hombre postmoderno tantos elementos como les sea posible con el fin de lograr éxito visible y concebido humanamente. O sea, a los ojos de los hombres quieren verse como gente exitosa. Se atacan las bases esenciales de la misma Biblia, las cuales ya no se discuten, sino que solo se atacan. Hoy más que nunca es necesario recordar las palabras de los santos apóstoles que no cambian, según el versículo 17. A este paso que se va, no dudemos que se avecina un juicio merecido para la sociedad actual y la cristiandad apóstata en una tribulación sin precedentes. No se ha aprendido de la historia de Sodoma y Gomorra, versículo 7. Los apóstatas son los que, luego de probar el verdadero evangelio, ahora tratan de reemplazarlo, adoptándolo a la cultura. Lo van adaptando, un evangelio diluido, por así decir. Así su cristianismo se adapta a la sociedad y no esta a aquella para hacer la diferencia. Eso es lo que los apóstatas del tiempo de Judas hicieron en los versículos 8 al 10, 12 al 14, 15 al 16. ¿Qué diremos del culto? El culto ya es el culto a la personalidad, al cuerpo, a los ídolos modernos, al mismo culto al culto, pero no culto a Dios. No se edifican en la fe, ni se enfocan en la oración en el Espíritu, mucho menos se vive en la expectativa del arrebatamiento, porque le creen más a los burladores, como lo enseñan los versículos 20 al 21. Si los métodos de la sociedad moderna fallaron, ¿no tenemos más opción que caer en la posmodernidad? ¿Existen opciones para la iglesia de hoy? ¿Tenemos que ser radicales en nuestros conceptos? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hay que hacer? ¿Seguiremos teniendo responsabilidad ante Dios? ¿Es permitido rebajar los principios a expensas de la paz? ¿Miraremos solo lo contingente, es decir, a corto plazo, y viviremos a la luz de lo trascendente a largo plazo? ¿Qué haremos? ¿Viviremos a la luz de lo emotivo o vamos a ser también reflexivos? ¿Dejaremos que sean los sociólogos y los psicólogos los que señalen el rumbo o los exégetas y los teólogos para que nos enseñen qué es lo que Dios dice? Tenemos como iglesia que buscar agradar a nuestra sociedad con el fin de ser pertinentes, haciéndonos más amigos del mundo. ¿O tiene la Biblia algún tipo de esperanza para el hombre de hoy? Bueno, la epístola de Judas nos enmarca un camino claro. Y los creyentes tenemos la responsabilidad de conservar la fe que nos ha sido entregado una vez y por todas, versículo 3. Y luchar ardientemente por compartir sin ningún tipo de vergüenza el evangelio que es poder de Dios, como dice Romanos 1:16. Cristo no es un camino, es el único camino, Juan 14:6. No importa que suene dogmático, seguirá siendo el único camino. No hay 3 ni 4 caminos, ni 2 caminos. La iglesia no puede ser una esponja que recoge todos los elementos de la cultura hasta perder su identidad y su propósito, pero tampoco puede sentarse de alguna manera en su conformidad o ausentarse de la cultura por completo, pues vive en medio de una sociedad. Cuando dice, no te pido que los quites del mundo, Juan 17:11, 17:12, 17:16, 17:18, sino que los guarde del mal. Tiene un deber hacia el mundo. Jeremías 15:19 lo presenta. Por ello, no abogamos por ser anacoretas o monjes o ermitaños, sino que debemos influenciar sin ser nosotros influenciados. En cada época, Dios ha tenido un remanente fiel que prefirió morir a negociar la verdad, que no se dejó influenciar por el mundo, pero que ellos influenciaron al mundo. Que nadie infiltre las ideas del mundo a la iglesia, como los del versículo 4 que se habían infiltrado como reptando. Vamos a infiltrarlos nosotros. Vamos a llevar este mensaje, el evangelio. Se trata de genuinos cristianos que estuvieron en la palestra
cuando de desenmascarar y denunciar a los apóstoles con nombre y apellido se trataba. 1 Timoteo 1:20. Verdaderos cristianos, no caricaturas de cristianos, que al igual que Judas, el escritor de esta epístola, dijeron no al sistema anticristiano. No callaron, pues el celo que tenían al ver que su fe se estaba licuando, entonces ellos lo llevaron a entregar sus vidas, a morir antes que a negociar su fe. Dos conclusiones que aquí me quedan. Uno, como luz no podemos estar bajo un almud y escondernos de la sociedad, Mateo 5:15. Y como sal, no podemos perder el sabor y ser contaminados por el insípido mundo posmoderno. Pues si así fuera, ¿con qué sería sazonado el mundo? Marcos 9:50. No le quitemos el sabor al evangelio, mis hermanos. Sigamos predicando la verdad 100% pura. Bien, hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Soy el pastor Jesús Reyes y bueno, hasta ahorita tengo la oportunidad de aportar algo, si es que todavía se puede. Pero bueno, vemos que estamos viviendo los últimos tiempos, precisamente los últimos momentos de la instancia de la iglesia aquí en la tierra. Y por eso es que se ha manifestado todo esto, porque exactamente así estaba establecido por nuestro Señor. Y aún el apóstol Pablo escribe en la primera de Timoteo 4:1, que dice que algunos apostatarán, no todos, dice algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus y doctrina de demonios. Entonces, a todo esto, pues vemos también, tomemos en cuenta que estamos viviendo el último periodo de la iglesia aquí en la tierra, según en Apocalipsis, las 7 iglesias del último periodo, pues es que nos ha tocado vivir a nosotros, y obviamente que tenían que manifestarse todas estas cosas. Y bueno, hermano, nosotros sigamos firmes en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que no hay sucesión apostólica de ninguna manera, ni profética, ni nada de eso, ¿sí? Porque esos fueron los ministerios de inicio en el nombre del Señor Jesús. Pero pues nosotros hagamos apologética, ¿verdad? Defendiendo la doctrina, porque al parecer ellos se presentan como los grandes, como los importantes, como los ungidos, y como que verdaderamente fueran la mayoría. La verdad es que no son la mayoría, son una minoría. Lo que pasa es que como ellos son unidos, por eso se ven que son bastantes, y nosotros como la verdad de las cosas, no nos unimos, por eso nos vemos como los menos. Pero hermano, en el nombre del Señor Jesús, tomemos en cuenta que estamos viviendo esos últimos tiempos, y bueno, sigamos adelante, fieles y firmes, porque Maranata, Cristo viene pronto.